segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz del sol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor. Contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz. Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios. Muy bienvenidos, queridos hermanos que nos están acompañando nuevamente a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Es para nosotros un privilegio que nos den la oportunidad de poder entrar en sus hogares para compartir la hora del pionero adventista. Con lo cual, como venimos por lo regular cada lunes a las 7 de la noche, compartimos temas, compartimos citas, compartimos pensamientos de los pioneros adventistas. Y el día de hoy estaremos tratando, como lleva el título del día de hoy, los pioneros adventistas o la hora del pionero adventista en comparación con el 2031 y los fijadores de tiempo. ¿Qué harían ellos hoy en día al escuchar a diversas fuentes de hombres colocando un tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pensamientos darían ellos hoy en día en el 2022? Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy y estaremos analizando las citas que ellos nos dejaron en diferentes fuentes de libros. Así que
Le damos la cordial bienvenida y los invitamos a que nos acompañen durante esta transmisión para que conozcamos qué nos dejaron escritos los pioneros adventistas en base a los fijadores de tiempo. No sin antes colocarles ahí en la pantalla el himno número 170, que lleva por título Jesús pronto volverá, el himno número 170. Y posteriormente comenzaremos con la hora del pionero adventista en base a el 2031 y los fijadores de tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que sea de bendición este himno y juntos los entonemos para honra y gloria de Dios. Himno número 170. Después de haber entonado este hermoso himno que nos eleva hasta la bendita esperanza bienaventurada de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar inicio a la hora del pionero adventista para que podamos conocer qué fue lo que ellos nos dejaron escrito en base a los fijadores de tiempo. Así que para comenzar nos vamos a colocar de rodillas y le vamos a pedir a nuestro Dios que nos dirija durante el transcurso de este tiempo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, venimos delante de tu presencia con el único propósito de darte honra, gloria y honor, pues solamente usted se lo merece. Queremos indagar, queremos investigar qué le revelaste a los pioneros adventistas en base a los fijadores de tiempo, porque queremos conocer qué distes en el tiempo cuando la mensajera del Señor estaba aún de pie, estaba aún viva, y qué fue lo que ellos pensaban acerca de este tema.
Por eso es que te suplicamos que nos dirijas con tu Espíritu Santo y que nos quedemos con un escrito está antes que por la palabra de los hombres. De ahí que te rogamos y te suplicamos que nos dirijas, que nos guíes y que al finalizar esta presentación nos quedemos siempre, como dice tu palabra, como lo dijo tu siervo el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así pues, mi Dios, nos levantaremos de nuestras rodillas convencido de que tú vas delante de nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Como estamos en la hora del pionero adventista, necesitamos comenzar con unas citas hablándonos de, primero, lo que dijo la mensajera del Señor en base a estos hombres. Y vamos a mirar en la pantalla que ella escribió de esto en Testimonios Especiales, el volumen 2, página 51 de 1904. Ella dice, como pueblo debemos mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el juicio. Debemos aferrarnos a los pilares seguros de nuestra fe, los principios de la verdad que Dios nos ha revelado son nuestro único y verdadero fundamento. Ellos nos han hecho lo que somos. Así que ella nos está exhortando a que nos mantengamos firmes en los principios fundamentales que nos han hecho de un pueblo peculiar y distinto. En otra declaración, ella dice lo siguiente, y esta cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 241. El firme fundamento de nuestra fe, dice el don de profecía, vez tras vez, esos hermanos, hablando de los pioneros adventistas, se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban los pioneros adventistas al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí, es decir, sobre la mensajera del Señor, y ella era arrebatada en visión. Y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Así que ustedes están mirando que ella estaba presente en los estudios que realizaban los pioneros adventistas. Estamos hablando de uno de ellos, su esposo, el pastor James Springer White, quien fue en compañía de José Bates y en compañía de Elena Harmon, para aquel entonces, los que comenzaron el movimiento adventista con la interpretación historicista. Estos tres siervos de Dios
eran los que trabajaban arduamente para dar un mensaje certero. El pastor James White, en su libro que ustedes van a mirar, notaremos que en 1871 él escribió un libro, y es este libro que ustedes miran a continuación. Ustedes lo van a mirar ahí en su pantalla. Ustedes lo pueden encontrar en el internet también. Y este libro se llama El Adventismo Bíblico, escrito por el pastor James White. En 1871 él escribió este libro. Y miren lo que dice James White hablando de quiénes somos. Él dice: nuestro nombre, Adventista del Séptimo Día, expresa dos características prominentes de nuestra fe y esperanza. Como adventistas, buscamos la aparición personal y el reinado de Jesucristo. Y al buscar esa preparación necesaria para encontrarnos con gozo con nuestro Señor que viene pronto, hemos sido guiados a la observancia del séptimo día de la semana como el día del descanso sagrado del Creador. Así que miraremos nosotros que el pastor James White nos está dando dos características de lo que somos como pueblo. Número uno, nos dice él que estamos esperando la aparición personal y el reinado de Jesucristo, y que también descansamos el séptimo día de la semana. Él sigue explicando en este libro y nos va a dar 4 características de este pueblo peculiar que estaba de pie cuando él estaba vivo y lo que pensaba de la aparición personal de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de él, algunos creían que los adventistas del séptimo día eran fijadores de tiempo, porque había circulado en el medio de que los adventistas cada año fijaban el tiempo para la aparición del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que el pastor James White se dio a la tarea de dejar declarado lo que como adventistas del séptimo día se creía en ese entonces. La primera característica del pueblo peculiar dice el libro Adventismo Bíblico. Miren lo que dice en su pantalla. Número 1 dice: creemos en una preparación del corazón antes de emprender la labor de enseñar a nuestros semejantes. Debemos ser limpiados del pecado e imbuidos del Espíritu de Dios antes de emprender la obra responsable de enseñar la verdad de Dios a los demás. No sea que estropeemos la obra y generemos prejuicios en lugar de eliminar los que ya existen. Así que ellos creían que se necesitaba una consagración total para poder predicar este mensaje. Punto número 2 de lo que ellos creían. Ellos también creían, y dice el libro Adventismo Bíblico, dice así: en el texto se sugiere una preparación de estudio. Esto es necesario para estar siempre listo para enseñar a aquellos de mentes inquisitivas, y estad siempre preparados para dar respuesta a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que ellos creían también que se necesitaba un estudio de la Biblia
fundamentado en la interpretación historicista para poder dar este mensaje. Como punto número 3, ellos también creían lo siguiente. Dice aquí, el pueblo tiene derecho a exigir las razones de nuestra fe y esperanza. Y luego sigue diciendo, se declara expresamente la manera en que deben darse las razones de nuestra fe y esperanza. Y luego miren lo que dice para que sigamos avanzando. No creemos como lo hacemos por el bien de las ventajas en esta vida. No siempre es conveniente observar el sábado del séptimo día. A menudo es inconveniente estar fuera de armonía con el resto del mundo 2 días a la semana. Y luego él hace una disertación donde él dice que los adventistas del séptimo día están reunidos de metodistas, de bautistas de libre albedrío, de bautistas del séptimo día, presbiterianos, congregacionalistas, episcopales, discípulos reformados holandeses, cristianos, luteranos, católicos, hermanos unidos, de todas esas confederaciones. Pero luego miren lo que dice esta cita de el pastor James White en este libro. Y miren lo que él escribió en su libro Adventismo Bíblico. Ustedes lo van a mirar en su pantalla y esta es la primera cita de lo que ellos pensaban. Miren lo que dice aquí. Somos adventistas del séptimo día. Pero miren lo que él coloca en su libro Adventismo Bíblico. Y luego dice, somos adventistas del séptimo día. Pero un adventista no es necesariamente un fijador de tiempo. Por el cumplimiento de la profecía y las señales de los tiempos, creemos en el pronto advenimiento de nuestro Señor, pero no somos fijadores de tiempo. No nos aferramos a ningún futuro tiempo definido. El gran movimiento del segundo advenimiento nos trajo al tiempo de esperar el advenimiento de Cristo, que es el tiempo especial de velar y orar en vista de la cercanía de ese evento. Así que ustedes están mirando ahí, hermanos, que el pastor James Springer White nos está diciendo, creemos en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y nosotros creemos en eso. Pero así como los pioneros adventistas creían, también el historicista cree de la siguiente manera que ellos. ¿Y cómo es que James White creía? Dice él, creemos en el pronto advenimiento de nuestro Señor, pero, ahí viene un pero no somos fijadores de tiempo. No nos aferramos a ningún futuro tiempo definido. Es decir, nosotros creemos en la segunda venida personal de nuestro Señor Jesucristo. Pero no creemos en estar predicando un tiempo definido para esa segunda venida. La Biblia nos va a enseñar que es para hacer una comparación entre lo que hicieron algunos patriarcas, profetas, en base a ciertos eventos que Dios les había enseñado y les había revelado que iban a ocurrir, pero al igual que patriarcas y profetas, no fijaron un tiempo definido para esos eventos. Por ejemplo,
Cuando nosotros vamos a el libro de Génesis, encontraremos en Hebreos capítulo 11 y el versículo 7 que Noé predicó un diluvio. Y cuando Noé predicó un diluvio, a Noé se le dio un tiempo, pero no conocía exactamente cuándo es que iba a descender el agua. Conocía la proximidad de ese evento, pero nunca predicó Noé un tiempo definido. Miren lo que dice Hebreos 11:7. La palabra de Dios nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que venía por la fe. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontraremos que a Noé se le dio la orden de predicar durante 120 años, porque se le dijo que iba a venir un diluvio. Pero a Noé no se le dijo que predicara una fecha para ese diluvio. Cuando nosotros vamos, encontraremos en el libro de Génesis, capítulo 18 y el versículo 17, que Dios de igual manera iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y le dijo a Abraham que lo iba a destruir, pero no le dijo a Abraham que predicara un tiempo exacto y definido. Miren lo que dice Génesis 18 y el versículo 17. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí Abraham está siendo enterado por Dios, comunicado por Dios lo que él va a hacer. Pero, así como a nosotros se nos ha dicho que hay una segunda venida, así también a Noé y a Abraham se les dieron advertencias y señales de esos eventos, pero no y señales de esos eventos, pero nunca se les dio la orden de predicar un tiempo definido. Si nos movemos y vamos a el libro de Lucas capítulo 21 y el versículo 20, encontraremos que también la Biblia nos dice que Dios iba a destruir a Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Sin embargo, encontraremos que a pesar de que ya estaba la destrucción, jamás se le dio un tiempo definido para que lo predicaran los apóstoles. Miren lo que dice Lucas 21 y el versículo 20. Dice el doctor Lucas: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Se le dieron las señales a los apóstoles, se le dieron lo que iba a ocurrir, pero no se le dijo a los apóstoles: prediquen que en el año 70 van a destruir a Jerusalén. Si nos movemos a Mateo capítulo 24 y el versículo 20, encontraremos que Mateo también lo deja registrado. Miren lo que dice la Biblia. Mateo 24, 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Versículo 16. Dice la Biblia: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
Versículo 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 14, miren lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el 15 nos va a decir: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio todas las señales para advertir a los apóstoles cuándo iba a ocurrir la destrucción de Jerusalén. Pero nunca les dijo que predicaran un tiempo exacto para esa destrucción. Ahora, vamos a mirar nosotros que James White no fue el único que escribió en cuanto a el fijar un tiempo definido para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, miraremos nosotros que el apóstol, hablando de la venida de Jesús en Mateo 24, y el versículo 35 y 36 dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que ahí dice la Biblia, pero del día y la hora nadie lo sabe. Cuando ustedes van a investigar en los documentos que quedaron registrados de los pioneros adventistas, ustedes van a encontrar, por ejemplo, esta exposición. Ustedes la miran en su pantalla ahora. Se llama una exposición de Mateo 24 sobre la segunda venida de Cristo. Autor Alonzo Trevier Jones. Y él hace una disertación de el versículo 36 y 37. Este versículo que es tan claro y sencillo a la luz de el Espíritu Santo cuando da el entendimiento a aquel que quiere estudiar la sana doctrina. Nosotros creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que no creemos es exactamente lo que hoy se enseña, que sí se puede saber la fecha para la venida del Hijo de Dios. Si leemos lo que dice esta cita, dice aquí: el día y la hora. E incluso dice Alonzo Trevier Jones, el día y la hora, e incluso el año de la segunda venida se ocultan a propósito. Si ustedes se dan cuenta, ahí nos está hablando de este mensajero de la justificación por la fe, Alonzo Trevier Jones. Y él llegó a la plena luz del conocimiento del adventismo histórico cuando fue elegido por Dios en el año 1888. Y él escribe, Alonzo Trevier Jones dice, pero, aquí lo estamos leyendo, hablando de ese versículo 36 y 37. El día y la hora, e incluso el año de la segunda venida se ocultan a propósitos. En ese mismo libro de Mateo 24, él dice, da algunas exposiciones y dice, los discípulos preguntaron al Salvador con respecto a la señal de su venida. Que se recuerde que su respuesta incluía esto como un asunto que quería que su pueblo entendiera.
Él dio un breve bosquejo de los eventos que cubrían toda la dispensación, por medio de los cuales el pueblo de Dios podría saber algo de su posición hasta el fin. En respuesta directa a su pregunta, él dio 3 señales, es decir, en el sol, en la luna y en las estrellas, tan grandes y cumplidas de tal manera que no pueden ser falsificadas ni equivocadas. Sigue diciendo. En el punto 4 dice, es justo que tengamos en cuenta la información que él mismo ha facilitado. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca e incluso a las puertas. Si ustedes se están dando cuenta, Alonzo Trevier Jones cree en la segunda venida personal de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué era lo que Alonzo Trevier Jones no creía? Él no creía que se podía saber el año, el día o el mes de ese evento. Alonzo Trevier Jones sigue diciendo en su libro, dice él, a menudo se hace referencia a este versículo con tanta confianza como si fuera una refutación suficiente de todo argumento de la verdad de que la venida de Cristo está cerca. Aceptamos la declaración de este versículo. Aceptamos todas las escrituras. Podemos preguntarle al objetor, ¿cree usted en esta escritura? Tal vez dirá, sí, creo que nadie puede decir el día ni la hora de su venida. Nosotros, miren lo que dice Alonzo Trevier Jones, nosotros también creemos eso. Pero eso no es todo lo que dijo el Salvador. Y luego miren lo que va a seguir diciendo, hablando de el tiempo definido para la segunda venida. Dice Alonzo Trevier Jones en su exposición de Mateo 24, es muy posible saber que un evento está cerca sin saber el día y la hora en que ocurrirá. Por muy clara que sea esta distinción, los objetos parecen pasarla, como dice aquí, por alto por completo. Un ejemplo de ello es el caso de un incidente ocurrido hace unos años. Estábamos celebrando reuniones en la parte norte de Ohio. Era en la primavera del año. Habiendo presentado una noche las evidencias bíblicas de que la venida del Señor está cerca. Fuimos a saludarlo a la mañana siguiente. Fuimos saludados a la mañana siguiente por un caballero que estaba plantando su jardín. Y nos pidió que le dijéramos a qué hora pensábamos que vendría el Señor. Por supuesto que le dijimos que no sabíamos nada de eso. Lo dejamos, dice Alonzo Trevier Jones, donde las escrituras lo dejan, que está cerca. Pero ¿qué tan cerca? No tenemos conocimiento. Así que noten que Alonzo Trevier Jones está diciendo, sabemos que Cristo está cerca, a las puertas. Pero estaban ahí otros hermanos que querían que le dijeran exactamente cuándo vendría el Salvador. Estaban buscando una fecha. Estaban buscando un tiempo definido y Alonzo Trevier Jones dice, no sabemos. No tenemos conocimiento de ese tiempo. Miren qué más sigue diciendo. Contesta Alonzo Trevier Jones. Pero insistió en que en la medida en que estábamos muy seguros de que su venida está cerca, debíamos formarnos una idea del tiempo definido. Y que no estaría satisfecho esta persona a la que fueron a ver a menos que lo dijéramos. Así es que a menudo la idea de un tiempo definido está firmemente arraigada en las mentes de los oponentes, mientras que nunca lo están
en las nuestras. Así que este hombre deseaba una fecha exacta para la venida del Hijo de Dios. Alonzo Trevier Jones le contestó y le dijo: nosotros creemos en la segunda venida personal de nuestro Señor Jesucristo, pero no creemos en que el hombre va a conocer el tiempo definido. Y por eso es que la Biblia es bien clara, porque Alonzo Trevier Jones está citando estos versículos que ustedes miran ahí en su pantalla, donde dice: sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Así que la palabra de Dios es bien clara. Dice: sino mi Padre solo. Por eso es que Alonzo Trevier Jones no se atrevió a decir una fecha exacta para la venida del Hijo de Dios. Y él entonces muestra una ilustración. Miren la ilustración que él le muestra a este hombre que deseaba saber el día y la hora e incluso el año de la venida del Hijo de Dios. Dice él: al no satisfacerlo con nuestros argumentos, cambiamos la conversación a su trabajo. Estaba plantando maíz. Le preguntamos si esperaba que el maíz pronto subiera. Él respondió: sí. ¿Y por qué?, le preguntamos. Hay buenas razones, dijo él, para esperarla. La temporada está muy avanzada, el suelo está húmedo y caliente. Entonces respondió Alonzo Trevier Jones: ¿te sientes seguro, incluso con seguridad, de que saldrá pronto? Él respondió: sí. Luego continuamos, dice Alonzo Trevier Jones: como estás tan seguro de que saldrá pronto, por favor, di, ¿a qué hora exacta crees que saldrá el maíz? Al presionar un poco el punto, se le llevó a confesar que nuestra petición, o que su petición de él también, no era razonable. Que podemos estar seguros de que un evento está cerca y no saber la hora exacta en que ocurrirá. Fíjense, a este hombre se le convenció de que se puede predicar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de que está cerca, a las puertas, sin necesidad de predicar un año o un mes o un día para esa venida. Si leyéramos primeros escritos, la mensajera del Señor nos diría que el mensaje de los 3 ángeles no necesita de fechas para su predicación. Pero vamos a mirar que el mismo James White también escribió de Mateo 24. Ustedes que están mirando ahí en su pantalla una exposición de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y Mateo 24. James White también escribió de Mateo 24 y él escribió hablando de el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice James White en esta cita. A su mano izquierda está en inglés, en el original, y a su mano derecha está traducida al español. Miren lo que dijo James White, hablando del versículo 36 y 37. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y miren lo que cita James White: el día y la hora, incluso el año de la segunda venida, están deliberadamente velados. Así que, ¿qué dice el pastor James White? Que no podemos saber, porque lo dice la Biblia, ni los hombres, ni los ángeles, sino solo el Padre.
es el que conoce el día, la hora e incluso el año de la venida del Hijo de Dios. James White nos está recalcando lo mismo que él escribió en su libro El Adventismo Bíblico, que los adventistas del séptimo día no son fijadores de fechas, no son fijadores de tiempo. Yo diría que los adventistas historicistas creemos igual que los pioneros adventistas y no somos fijadores de tiempo, no somos fijadores de año, ni de mes, ni de días para la venida del Hijo de Dios. A lo largo de toda la historia, desde el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, en el año 31, se han levantado hombres queriendo tener un conocimiento para la venida del Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a Mateo 24, vamos a encontrar nosotros en Mateo capítulo 24, hablándonos de los que siempre han, desde que ascendió nuestro Señor Jesucristo, colocado fechas. Y no solamente han colocado fechas, sino que hasta se han dejado engañar por esos Cristos que supuestamente venían para esas fechas. Y el Señor Jesús lo había predicho y se cumplió y se seguirá cumpliendo al pie de la letra. Miren lo que dice Mateo 24. Primeramente les dijo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 4. Mateo 24:4 les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, versículo 5, en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Fíjense que ahí nos está diciendo la Biblia que iban a venir muchos Cristos, pero para que vengan esos Cristos también tenían que predicar una fecha para esa venida de estos falsos Cristos. El Señor Jesús también lo dijo aquí mismo en Mateo 24 y el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere: he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Fíjense que para que digan: he aquí está el Cristo, debieron de haber predicado una fecha para la venida de esos falsos Cristos. Y el Señor Jesús nos está diciendo: no lo creáis. ¿Por qué? Porque nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el año de la venida del Hijo de Dios. El mismo Señor Jesús lo dijo, sino solo mi Padre. Sin embargo, vamos a mirar que él mismo dice en el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos. No solo se van a levantar falsos cristos, sino que también se van a levantar falsas fechas para esos falsos cristos. Y miren lo que sigue diciendo: y falsos profetas. Un profeta es aquel que habla supuestamente en nombre de Dios. Los falsos profetas hablan supuestamente en nombre de Dios, pero estos falsos profetas van a profetizar una fecha para la venida del Hijo de Dios. No solamente eso, miren qué van a hacer estos falsos profetas: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Cuando usted estudia, cuando usted mira el libro de exposición de la segunda venida y Mateo 24 de el pastor James White, él da una lista de 24 falsos cristos
que aparecieron desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió en el año 31 hasta el siglo XV y XVI. Él hace una hilación de todos estos falsos cristos y de las fechas que supuestamente aparecería el Cristo verdadero. Es más, cuando usted va a la exposición de Mateo 24 del pastor James White, usted va a encontrar una declaración que a mí me dejó sorprendido. Y esa declaración se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. Y él nos invita y nos dice que van a existir falsos profetas aún hasta el mismo tiempo cuando Cristo esté apareciendo en las nubes de los cielos. Apocalipsis capítulo 6, y leeremos nosotros en el versículo 16. Miren lo que dice Apocalipsis 6, 16. Y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Fíjense que aquí este versículo dice y decían, es decir, como dice el pastor James White, y predicaban: escondednos de aquel que está sentado en el trono. Cuando ustedes leen la exposición de Mateo 24, el pastor James White dice que hasta ese mismo tiempo se va a estar predicando una fecha definida para la venida del Hijo de Dios. James White sigue diciendo en su libro, miren lo que dice de la exposición de Mateo 24. Él dice: las profecías claramente señalan el periodo de la segunda venida, pero no indican un momento definido de tiempo para tal acontecimiento. Sigue diciendo el pastor James White: los hombres no harán saber el día ni la hora, los ángeles no los harán saber, ni tampoco el Hijo, sino solamente el Padre lo hará saber. De modo que cuando haya finalizado el tiempo de espera, de vigilancia, de llanto y de duro trabajo, y todos los santos ya estén sellados y encerrados con Dios, entonces desde el cielo la voz del Padre hará saber la hora exacta. Fíjense que James White no creía, al igual que Alonzo Trevier Jones, en un tiempo definido para el regreso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren qué más coloca James White. James White dice: el día y la hora de la venida de Cristo no están revelados en las Escrituras. Tampoco se señala el año en el cual este glorioso acontecimiento tendrá lugar. Que tampoco se va a saber, de acuerdo a los pioneros, de acuerdo a la fe de los pioneros, porque hoy en día muchos de estos hombres que predican un tiempo definido dicen creer en los pioneros adventistas, dicen creer en James White, en Alonzo Trevier Jones, e incluso la mensajera del Señor también dice que no se va a saber ni el año, ni el mes, ni la hora, ni será predicado por ningún hombre. De aquí que James White también dice: no se va a saber tampoco el año en el cual este glorioso acontecimiento tendrá. Así que, ¿qué creen ustedes que pensaría James White de estas fechas que últimamente han surgido
entre los mismos adventistas del séptimo día. ¿Qué creen ustedes que pensaría él? Miren lo que está diciendo James White. Sigue diciendo él: ningún hombre la hará saber. ¿Qué dice James White? Ningún hombre la hará saber. ¿Qué dice ahí? Ningún hombre la hará saber. Vuelvo a repetir, ningún hombre la hará saber. Eso quiere decir que ningún verdadero profeta predicará con año, mes y día exacto de ese acontecimiento. Todo aquel que lo haga está yendo en contra de la Biblia, está yendo en contra del don de profecía, y no solamente eso, está yendo en contra de lo que se creía en los primeros 50 años del adventismo. Pero miren qué más sigue diciendo James White: puesto que no ha sido revelada a hombre alguno en las Escrituras, los ángeles no lo harán saber, a pesar de que ellos ministran a los hombres y se comunican con ellos. Tampoco lo hará saber el Hijo, sino que será el Padre el que lo hará saber cuando vuelva a hablar desde el cielo. Clarito James White en comparación con las Sagradas Escrituras. Clarito, hermanos. Todo aquel que quiera remar en contra de la corriente de lo que Dios dejó establecido, pues simplemente está errándole al blanco y le seguirán errando al blanco. En otro libro que también fue publicado por James White, ustedes lo miran ahí en su pantalla, se llama Tratados de Profecía, número 14, volumen 2. Y esto se encuentra en las publicaciones adventistas. Y este es otro hombre, este se llama Joshua B. Himes, el que hizo este tratado en compañía de los pioneros adventistas. Él escribió de la siguiente manera, dice: hablando en este tratado, el tiempo del advenimiento o que enseñan ahora los adventistas acerca del tiempo. Muchos esperaban que en 1843, 1844, nuestro Señor Jesucristo apareciese en su gloriosa segunda venida a esta tierra para establecer su reino eterno. Pero el tiempo se esfumó y sus expectativas no se cumplieron. Por eso a menudo se hace la pregunta: ¿qué enseñan ahora los adventistas acerca de el tiempo? Fíjense que la pregunta es: ¿qué enseñan ahora los adventistas en conformidad de fijar un tiempo para esa venida? ¿Por qué? Porque a los adventistas ya se les tenía catalogado como fijadores de fecha. Por eso es que la mensajera del Señor dice que no debemos de colocar una fecha para la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque los de allá afuera se van a reír de nosotros. Y miren lo que escribieron en este tratado número 14. En la conferencia anual adventista que tuvo lugar en Salem, Massachusetts, el 17 de mayo de 1853, se adoptó unánimemente la siguiente resolución, la cual expresa lo que los adventistas piensan acerca del
tiempo. Y miren qué más sigue diciendo. Sabemos que se ha hallado una explicación convincente. Las parábolas de la higuera, del siervo fiel, de las 10 vírgenes, de la fiesta de boda, etcétera. Todas ellas se basan en un determinado conocimiento de la cercanía del fin, pero no del tiempo exacto. De ahí la necesidad de despertarse y velar por él. Este es un terreno escritural y seguro en el cual, dice aquí, podemos permanecer hasta que nuestro Señor aparezca, sin decepción ni presunción, sin errar nosotros o sin ser piedra de tropiezo para otros, sin crear fechas erróneas o interpretarlas erróneamente, las cuales suelen ser creadas por una excitación egoísta y sinceramente adoptadas por personas ignorantes e inestables que solo han estudiado historia por unas pocas semanas o meses sin comprender lo que dicen o afirman. Así que en este tratado número 14, ellos no creían, dice, adoptamos unánimemente que no creemos en una fecha definida. Más claro, nos los dice la siguiente cita. Dice aquí, respecto del tiempo de la segunda venida, muchos en el mundo religioso se van a extremos. Algunos asumen la postura que no podemos saber nada al respecto, mientras que otros sostienen que ellos conocen el tiempo o la hora en que tendrá lugar este gran acontecimiento que habrá de consumar la esperanza de la iglesia. Y consideran como vírgenes insensatas, etcétera, a quienes no piensan como ellos o no aprueban su punto de vista sobre este asunto. A menudo, la verdad se encuentra entre dos extremos y pensamos que es así en este caso. No podemos, miren la votación unánime que hicieron, no podemos concordar con quienes enseñan que nada podemos discernir en cuanto a nuestra proximidad con la segunda venida. Y no podemos concordar tampoco con quienes fijan un tiempo definido y lo convierten en un asunto de prueba para desfraternizar luego a quienes discrepan con ellos. Fíjense que ellos votaron unánimemente. Ahí estaba Elena de White, James White, Joshua B. Himes. No creemos en un tiempo definido para la segunda venida de Cristo. Qué contradicción con lo que hoy en día enseñan muchos pastores y laicos. Pero ellos dicen, muchos de ellos, que creen como los pioneros. Muchos de ellos dicen que creen como al principio del adventismo. Pero qué gran contradicción con lo que los pioneros enseñaban de saber una fecha definida para la segunda venida de Jesús. Y miren qué más sigue diciendo este tratado. Dice aquí, no es nuestro deseo desalentar a ninguna forma de investigación de las Escrituras que contenga cifras proféticas, pero ojalá pudiésemos hacer todo lo posible para alentar la diligencia y la oración en el estudio de estas. Y mientras que no simpatizamos con aquellos que fijan un tiempo específico y hacen de ello una prueba de fe, queremos ser hallados esperando y velando diariamente por el regreso del Señor de la casa, de modo que cuando aparezca podamos ser hallados de Él sin mácula y sin reprensión, en paz.
Fíjense que bien claro el tratado número 14, escrito por Joshua B. Himes, donde ya no se creía en estar predicando una fecha para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como se predicó en el tiempo de los mileritas. A lo largo de la historia vamos a mirar nosotros que se han levantado ciertos hombres. Y vamos a mirar aquí ahora algunos de estos hombres que se han levantado. Por ejemplo, vamos a comenzar con este hombre que ustedes miran ahí en su pantalla. Él tiene 2 fechas para la venida del Hijo de Dios. Tiene 2 años. Número 1, tiene el año 2027. Ya se ha equivocado en otras ocasiones. Primero dijo el 2017, luego dijo el 2019, ahora viene con el 2021 y como se equivocó, ahora dice que es el 2027, pero también cree que puede ocurrir en el 2031. Pero ¿qué decían los pioneros? ¿Qué decía también la mensajera? Porque hay una cita donde ella dice que eso es lo vamos a tratar en el segundo tema, donde solamente citaremos a la mensajera del Señor y si estaba en completa armonía con Alonzo Trevier Jones, James White y Joshua B. Himes. ¿Será que Cristo, de acuerdo a lo que hemos leído, y será que David Gates está en armonía con lo que creían los pioneros adventistas en sus primeros 50 años? Las escrituras y los testimonios nos enseñan claramente que no. ¿Por qué? Porque andan predicando una fecha definida para este evento, cosa que hemos leído que la mano de Dios ha ocultado. Otro hombre que se ha levantado de igual manera con ese mismo pensamiento es este que fracasó en su profecía. Y después de haber fracasado tan drásticamente en su profecía, decidió ir a quemar los escritos de la mensajera del Señor y decidió echarle la culpa a la mensajera del Señor por tan grave error de cálculo y profético que se aventuró a dar. Y es nada menos que el gran Cristian Silva. Él decía que Cristo iba a venir en el 2011, el 15 de Tishri. ¿Y cuál fue la realidad? Se equivocó rotundamente. Así como se ha equivocado David Gates. Pero resulta que a Cristian Silva categóricamente lo llaman falso profeta. Pero resulta que a David Gates no se atreven a llamarlo falso profeta, a pesar de que no se ha equivocado una vez ni 2 veces, sino que se ha equivocado 3 veces. Y se seguirá equivocando porque la palabra de Dios dice que ningún hombre conocerá ni el año, ni el mes, ni el día. Pero no solamente eso. Hubo un grupo que surgió en Alemania, se movió a Paraguay y se hizo llamar el movimiento del último conteo. Y ellos decían y predicaban en su presentación que se llamaba el reloj de Orión. Y ellos enseñaban y predicaban que Cristo, así como ustedes miran ahí en la pantalla, iba a venir el
25 de septiembre del 2016 es cuando Cristo iba a venir. Y como no vino en el 2016, ¿saben qué dijeron ellos en su segundo libro, que se llama, en esta página que ustedes lo pueden encontrar, se llama Granja Nube Blanca? Ellos exponen ahí ahora que ellos tuvieron que orar a Dios y que Dios escuchó sus oraciones y que le dio un año más de gracia. Así que Cristo tenía que venir en el 2017, pero tampoco vino en el 2017. Y entonces dijeron, tuvimos que volver a orar y ahora lo están esperando para este año. Se equivocaron 2 veces y se equivocarán esta vez también. Pero vino también este otro predicador que ustedes van a mirar aquí ahora, profetizando los 6,000 años como hacen algunos. Se llama, como ustedes lo pueden ver ahí, los 6,000 años que terminan en el año 2022. Para Luis F. Munguía, predicador de la página Sunday Alert, dice que Cristo viene este año. Pues resulta que ya estamos en el 2022 y ya está por finalizar y Cristo ni siquiera la ley dominical nacional ha salido. Pero él dice que Cristo va a venir en el 2022. Surgió otro hombre también, que se dice ser también historicista y que se dice ser, que creen los pioneros adventistas. Pero él ha colocado la fecha en sus jubileos del día, la hora e incluso el año y el mes. Y este hombre se llama Marco Pozo, que para él Cristo viene en el 2043. Tantos hombres que se han levantado, pero hay uno que es muy popular, que es este señor que ustedes conocen. Se llama Víctor San Vicens. Y predican que Cristo viene en el 2031. Pues da la casualidad que los pioneros adventistas, aunque predicaban la segunda venida, que estaba cerca, y aunque predicaron y enseñaron los 6,000 años de pecado, jamás se atrevieron a colocar un año, un mes y un día para la venida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, las cosas secretas pertenecen a Dios y las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Deuteronomio 29:29. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Que Él va a decir con su voz desde el cielo el día y la hora, y nadie sabe el año. ¿Y qué es lo que le toca al hombre? Predicar esa gloriosa venida en poder y majestad que está cerca. De ahí que, queridos hermanos, se seguirán levantando hombres e incluso mujeres, porque hay una falsa profetisa por ahí que se llama Daisy Escalante, que también cree en el 2031. Pero no solamente eso, sino que se van a seguir levantando hombres y mujeres tratando de conocer y de dar al mundo religioso algo que Dios ocultó para beneficio de los hombres. Por eso el Señor Jesús nos dice, para ir finalizando,
nuestra presentación. Tendremos una segunda presentación. Y vamos a mirar nosotros Mateo 24 primeramente. Vamos a mirar Mateo 24 y dejaremos bien en claro qué es lo que dijo el Señor Jesús. Versículo 4 y 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuántos van a venir? Muchos. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo. ¿Pero qué dice ahí? A muchos se engañarán. Estos muchos no solamente van a venir en nombre de Cristo, sino que también esos muchos van a predicar una fecha definida para la venida de esos Cristos. Miren lo que dice, hablando de los adventistas. Dice aquí, los adventistas también estaban correctos en su aplicación de los periodos proféticos. Las fechas fijadas han resistido la prueba de las críticas más rígidas. Pero miren lo que dice, por eso es que no se atrevieron jamás de volver a colocar una fecha definida para la segunda venida. Pero nos equivocamos solo en el evento que ocurriría al final de los periodos proféticos. De ahí la decepción. Pero ese chasco se ve ahora a la luz del santuario celestial. Ellos reconocieron, hermanos, que se equivocaron al haber colocado una fecha definida, un año, un mes y un día para la venida del Hijo de Dios. No se equivocaron en lo que posteriormente reconocieron también de que era el día del comienzo del juicio investigador. Ellos reconocieron, nos equivocamos al haber dicho que era la fecha de la venida del Hijo de Dios. De ahí que ellos jamás, el verdadero adventista, y en este caso historicista, jamás predicará un año, un mes y un día para la segunda venida del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Velar y orar, porque su venida está cerca. Hasta ahí es hasta donde un verdadero fiel Hijo de Dios y un verdadero profeta que habla en nombre de Dios, o predicador que habla en nombre de Dios, o pastor que habla en nombre de Dios, se quedará. No dará ese paso más allá, porque él sabe que estaría yendo en contra de la palabra escrita. De ahí que, de igual manera, los invitamos a que por ustedes mismos vayan a indagar qué era lo que creían los pioneros adventistas durante los primeros 50 años de su existencia. Y ustedes van a encontrar que se levantaron muchos hombres, demasiados hombres, colocando nuevas fechas para la venida del Hijo de Dios. Pero lo que era James White, Elena White, José Bates, que después reconoció que él también se había equivocado al haber colocado una fecha, Urias Smith, John Nevis Andrews, Alonzo Trevier Jones, Stephen Nelson Haskins, John Norton Lowborough, cada uno de estos hombres, aunque predicaron los 6,000 años, jamás colocaron un año, un mes o un día para la segunda venida del Hijo de Dios. Yo te invito, yo te exhorto en el nombre del Señor Jesús a que usted vaya por usted mismo
y haga su investigación. Porque si no, como dice Mateo 24, 4 y 5, serán engañados. Dios quiera que por lo menos esta presentación te motive a ir a investigar los primeros 50 años del adventismo y ver qué es lo que ellos creían. Los vamos a dejar al finalizar con esta oración, con el himno, con este hermoso himno que lleva por título La segunda venida de Cristo, donde ahí está nuestro mensaje: predicar la pronta venida, el pronto regreso, pero sin colocar un año, un mes o un día para esa venida. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Después de haber hecho esta presentación y dejarlo en tus manos, aquellos fieles hijos tuyos, aquellos bereanos, aquellos que no se quedan con la palabra de un hombre, sino que indagan por ellos mismos, buscan por ellos mismos, buscan esa palabra como un tesoro escondido, son los que van a ir a investigar si lo que se ha dicho es cierto. Y si son fieles adventistas, tomarán la misma decisión que los pioneros adventistas al no haber colocado una fecha para tu regreso, para tu venida. Proclamaremos esa pronta venida, pero sin colocarle una fecha, ya que eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere el enemigo. Que a tu pueblo, a tu remanente, a los mensajeros del historicismo sean dejados en ridículo. Pero gracias a Dios que tendrás, como dice tu palabra, un fiel remanente que se mantendrá de parte de la verdad, aún así se desplomen los cielos, que serán hombres y mujeres valientes, que llamarán al pecado por su nombre y que serán fieles a ti como la brújula al polo. Te rogamos por cada adventista a nivel del mundo que está pasando por el zarandeo, pero que se está afianzando en lo que está escrito y no en especulaciones humanas. Te ruego y te suplico, pues, mi Dios, todos estos favores en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes que nos acompañaron durante esta presentación y los invitamos a meditar en este hermoso himno, porque ahí se encuentra resumido el mensaje adventista historicista. Ahí se encuentra resumida la esperanza bendita, bienaventurada del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y los guarde donde quiera que estén. Y si esta presentación te ha sido de ayuda, no te olvides en compartirla. Dicho sea de paso, hacemos un enlace con nuestros hermanos de Chiapas, de Guatemala, de Perú, de Colombia, de Portugal, de diferentes partes del mundo que se están levantando como un remanente que está volviendo a las sendas antiguas, pero en esos primeros 50 años del adventismo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta pronto. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De
glorioso Jesús, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios Jehová.